va corriendo detrás del autobús, abre la ventana y roba lo que hay. Aquí el que manda soy yo, papá. ¿Lo has pagado? He pagado yo. Pero él dice que no. Estas son las cosas más peligrosas. Muchos robos, mucha criminalidad. Cuidado, cuidado, cuidado la cabeza. Yo me dedico a la locura, a la vida loca. Los cimbros, no me tiembla. Yo soy hijo de una brasilera. Siempre activo, siempre ready para la que sea. Estamos para lo que venga. A mí en la cárcel casi me... ¿Desaparece tu móvil? Pues no te preocupes. Aquí lo tienes. Santa Cruz, señores. Plan 3000. Fede, ¿dónde estamos? En Santa Cruz de la Sierra, Plan 3000, en Bolivia, papá, bienvenido. Sí. Papá, escucho un acento que no es muy boliviano. Somos gauchos. Pero acá Cuéntamelo. estamos en la villa más reconocida de lo que es Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. ¿Qué podemos esperar de esta zona? ¿Qué es lo más duro que se puede ver en estas calles? Bueno, aquí pasa de todo, hermano, la verdad. Que las 6 para adelante ya se pone duro, así que pasa de todo. Estamos en la hora correcta, ¿no? Estamos en la hora correcta, ¿eh? Son las 5. Está bajando el sol. Dato curioso, están montando los banquitos, a diferencia de muchos otros mercados que a las 3, 4 ya, pum, quitan todo. Aquí empieza la que llaman feria nocturna. Es invierno total. ¿Qué ha pasado? De Palma Sosa, ¿y cómo se llama acá? De Palma Sola, allá. Está hablando de Palma Sola, la cárcel más grande y peligrosa de todo el país. Estos chicos me han dicho que se dedican a hacer cositas un poco locas. Me han dicho de pasar más tarde, que me quieren enseñar algo. No han entrado mucho en los detalles. Lo veremos a lo largo del vídeo. Muchos robos, mucha criminalidad. Seguramente será un episodio muy divertido. Let's go. Me han hablado mucho de ti porque eres un artista muy reconocido. Hablas de vida de calle, un pasado bastante complicado. ¿Cómo ha sido tu vida antes de ser artista? Yo crecí sin mamá y Bueno, mi papá murió el año pasado, pero mi papá como que era caña, le gustaba tomar. Así que era como que era solo, ¿me entendés? Y a los 14 años me salí yo de mi casa. Esto es zona roja, güey. ¿Qué tipo de peligro podemos esperar en una zona como el Plan 3000? Por ejemplo, que vos estés grabando con tu celular así y vienen y te lo jalan y corren. Ya vos corres a querer rescatar tus cosas y no, pues ya te sale la masa más grande. Vienen los amigos con cuchillo ya, armas blancas, etcétera, etcétera. Sí, así que mejor si ya te se van a dejarlo más porque es material, la vida es una. He escuchado que has pasado un tiempo en la cárcel, ¿es verdad? Sí, tuve 3 años y 9 meses. ¿En Palma Sola? Sí, en Palma Sola. En Bolivia la cárcel fue todo un desastre, ¿cómo podría decirte? Un cuartito verde, 1 metro por 3 metros, donde meten a 80 personas más o menos. Donde abastece para 50, lo llenan con 100 y te meten y vos tenés que dormir así, paradito, así. ¿De pie? O si no, así. ¿Qué dices? Sí, todas las noches y ahí se le hinchan los pies. Buenas tardes. Se le llenan de carachas, de todo. No miente, porque yo he leído algo sobre Palma Sola y había algunas celdas que eran, patios que eran para 600 personas y que habían, no sé si más de 5.000. Una locura sin ningún tipo de sentido. Gente durmiendo en los baños, en los pasillos, por todos lados. Donde le agarra el sueño. Y si querías un colchón tenía que pagar unos $100, he escuchado, a los cabecillas de ahí. Depende de la cara del personaje. Vendía sustancias, de todo, ¿me entendés? Todo eso se vendía y nos fue bien hasta que cayó la ley, lo metieron preso a mi hermano y ya yo por sacarlo a él, igual hice mis cosas. A mí me allanaron mi casa, se me metieron los policías a mi casa. Yo tenía armas. ¿En serio? Sí, cuando yo tenía 18 años ya. ¿Pero el arma la utilizaba para defenderte o para atracar? En realidad no había de qué defenderse con armas en ese tiempo, ¿me entendés? Solo era para la pinta más que todo, porque en realidad yo éramos pelados, pero bandidos, locos. Y nos salíamos con mi hermano, igual siempre le gustó el fierro, las armas.
tocó Navidad y todos los míos, todos mis carnales tenían hierro. Y ya me tocó las 12 y tengo... Y En Navidad sí para... Ah, pues, y nosotros locos, yo te hablo hace años, hace años la cosa fue que me allanaron mi casa, me llegaron, yo estaba ahí en mi cuarto sentado, cuando entré a la puerta me golpearon la puerta. ¿Dónde está el arma? Ay, mi hora, yo no la creí, yo pensé que era mentira, dije, no, mentira. Y sacó un arma así, ¿no? Y me cacheó la espalda, me tiraron al piso, me mandaron. Me llevaron a mí con 3 amigos más. Me pillaron de todo, 2 armas, 222, unos cuchillos, unos tenedores, hasta una cuchara me pusieron. Ya, Una cuchara, ¿qué arma es? Tráfico loco, como siempre. Y aquí no hay paso de cebra, te metes y punto. Obviamente comercio informal por todos lados. Cada uno se apaña un poco como quiere. El señor, por ejemplo, vende zumitos de naranja. Aquí venden shampoo. Un pequeño restaurante improvisado, pero seguramente delicioso. Su puestito con sus sillitas. Y aquí o esperas o te tiras. No hay otra. ¿Ves la señora, por ejemplo? ¡Hop! Nosotros tiramos. Impresionante lo barato que es Bolivia. Cuesta todo 3 bolívares, 5 bolívares. Puedes comer con 10. Estamos hablando de €1, $1. Prácticamente nada. Hermano, he visto que tienes algo aquí en la boca. ¿Qué son? Hojas de... Pero eso normalmente se utiliza para la altura, ¿no? Cuando vas muy alto. Vale, pero ¿esto para qué se hace, eso de la boca? Para relajar. Te expliqué que aquí son como que no le gusta mover y nadie se va a dejar filmar probando, pues. Como que ya vieron una cámara, ¿me entendés? Y ya, pues, esta bandera. Nadie va a hacer sus cosas así. Bueno, esto tendría que ser lo normal. En plan, ves una cámara, no vas a robar enfrente de la cámara. Sé que muchas veces el alcohol, la droga, te se va un poco la olla y haces cosas muy locas también si saben que estás grabado. Este es un poco el objetivo del video, entender aquí cómo los maleantes trabajan. Por lo que he entendido, atracan a los autobuses pequeñitos. Entonces, quiero ver cómo operan estas pequeñas bandas. Dormí en la cárcel casi más bien, gracias a Dios no me mataron y sigo acá compartiendo mi música, compartiendo mis tatuajes, compartiendo mi arte. ¿En plan una pelea o alguien te tenía cero? ¿Qué pasó? Una pelea, a ver. Había mucha en esa época porque la cárcel de la que habla es muy famosa por motines continuos. Hubo un incendio que mató a más de 30 personas. Estamos hablando de de la cárcel más peligrosa de toda Bolivia. Y él estaba ahí. Habían peleas constantes, supongo, ¿no? Sí, siempre, todos los días, por nada y por todo. Hasta por $1, por 50 centavos. O por qué mira, chequeate, por qué me miró feo, vos, una vez, así, de una. Sí. De hecho, era una cárcel, bueno, sigue siéndolo casi, una cárcel gestionada por los mismos presos. La policía simplemente miraba el perímetro, pero dentro era controlada por los mismos presos. Sí, eso era antes, hasta el 2017. Ahora son los policías los que mandan y todo. Por una parte bien y por una parte mal, digamos, porque en realidad ahora ya... Hola, ¿qué tal? No soy un maleante, papá. Hola, ¿qué tal? No soy un maleante. Acá en la rotonda de Altos Maleantes, no soy un maleante. Soy una persona que está trabajando. No vamos a arreglar, querido. Pasa, entrevistame. ¿Qué tal? Entrevistame. Señor. Vení, papá, vení. Entonces, lo que pasa es que he hecho un servicio. Sí. Y como acá la rotonda lo conocen por todas las personas que son a veces... ¿A él? Sí, le hice un servicio, pues entonces me dice que me ha pagado. Como tenemos cámaras fotográficas y todo. Pues yo le pagué a él. Entonces vamos a ver. ¿Lo has pagado? He pagado yo. Pero él dice que no. El trabajo está aquí realizado. Yo soy una persona mayor y no tengo necesidad de mentir. Claro. Yo trabajo y gano mi platita y me cuesta pagarle. Claro. Para volver a pagarle, ahorita vengo, me dice que no le he pagado. Es una situación complicada, porque ahora ¿cómo se resuelve? Hay que utilizar ahora la cabeza, estar tranquilos y ser personas civiles, porque si no puede terminar de una manera que no gusta a nadie. Él me dice que yo no le pagué, yo le he pagado, soy una persona mayor y yo no necesito. Alguien está mintiendo, porque no puede ser. No, yo no miento. No digo usted, digo alguien.
te comento algo. Claro. Yo soy el afectado. Te quiero comentar algo. Lo que pasa es que cuando él llegó y lo conocí, él tiene que devolverme. Un poco más si se pegan, pero uno dice que ha pagado, el otro que no. Un lío, un lío. Ya está, todo bien. Problema de móviles. Estos son los Pilfrut, es el jugo de 190 mililitros El más Pilfrut. popular de aquí. 1,5 bolivianos, que serían 10 centavos, 10 centavos, sí. 20 Sí. centavos. Nada, Sabor que durazno. pruebes, que probate el de manzana, que es como el más clásico. ¿Sabe? Lo que me parece curioso es que no están en botella, está todo en sobrecito. Todo Entonces tú te sobre. tienes que Se chupar toma- donde la han tirado ahí en el suelo, te da igual. Claro, hacia la clásica, así. Venga, tuki, así va. Tac, y a chupar. A ver, Sasa. Me vas a decir qué tal ese alucine. De bastante. Bien, Buenísimo. Promociona la marca Pil. Lo mejor el zumito de Bolivia. Top. Muy bueno. Ah, bebida láctea, me cago en todo, tío. Soy intolerante a la lactosa. Ahora me Mierda, cago no tomes encima. más. Toma. Ahora me cago mal. Muy bien, ya me ha dado el veneno nuestro amigo argentino. Bueno, aquí está bajando sol. Ya la cosa se va a poner un poquito más picante. Aquí podéis ver que hay un pequeño mercado callejero. Estas son todas cositas de segunda mano. Supongo que la van recolectando o de la basura o de donaciones y la venden aquí. Otro dato curioso de los bolivianos, que son muy ordenados. Mira un ejemplo, todo puesto, pam, así perfecto. Pero mira aquí, por ejemplo, mira qué locura. Un negocio al toque. Al toque. Ah, mira, está todo puesto perfecto. No sé por qué tiene esta cosa que a mí me encanta porque personalmente soy súper ordenado. Aquí una plantita, ahí va. Y ha puesto todos los zapatitos ahí, bien ordenado. Relojes, muy bonito. No le gusta la cámara, ¿eh? Los bolivianos se tapan. Son bastante... Sí, a la cámara. Aquí unos teléfonos que seguramente le han donado. Claro, de dudosa No le- procedencia, ¿no? No se lo aquí detrás, otro. Ahí tenemos. No se lo querían donar, pero bueno. Claro, pero bueno, acá venís y te conseguís un celular por El tuyo que te, el tuyo que has acá lo ahí. dejás en prenda todo. Mira. Desaparece tu móvil, pues no te preocupes. Aquí lo tienes. Justo al otro lado de las calles donde roban, allá donde está el micro blanco y rojo, y a 20 metros lo venden. Entonces, pam y pim, y ya lo tienes todo. Allá está el de robo, ya está en acción, ya mira. Ahí está. ¿Habéis visto? Va corriendo detrás del autobús, abre la ventana y roba lo que hay. Es una locura. Obviamente he tenido que hablar con ellos para decirle, chicos, eso lo quiero ver. Y no sé por qué aceptan. En plan, sí, me da igual. Me tapo la cara y haz lo que te da la gana. No me ha pasado nunca en la vida eso, la verdad. Buah, lo loco es que nadie se para, nadie dice nada. Uy, muy feo. Muy feo. Muy feo. Joder. Es que son un grupo y luego se van allá corriendo y se meten para allá. Chicos, yo no puedo hacer nada. Son una banda de 4 o 5 y ya he visto que tienen cuchillo y todo. ¿Qué hago? La madre que me... Tengo escalofríos, lo juro. Entiendo que detrás de la pantalla es muy fácil juzgar y dice, tío, píllalo, no puedo hacer nada. Son un grupo grande. No puedo ir allá y decirle, devuélvemelo. Es
Es una locura. Pobre señora, me sale mal. Es que yo no tengo obviamente nada que ver con eso. Y lo increíble es que está lleno de gente y nadie dice nada, pero yo soy parte de esta gente. Es demasiado peligroso hacer algo. No sé qué decir, me he quedado un poco sin palabras. Lo ideal sería cuando pasas por aquí, Ajá. guardar el móvil, ponértelo en el bolsillo. Más si peor sabes es qué pasa. acá porque allá hartísimo paran. Sí, y luego lo venden justo allí al lado de la, ¿no? Al otro lado de la calle. A veces nosotros se lo hacemos devolver los teléfonos y se lo damos a los dueños. Ah, muy bien. Pero después a nosotros ya no hacen problema. Ah, claro. Piensa que sois vosotras. Ajá, que porque a veces vienen ellos con cuchillo, con estilete, así. Y no echan la culpa a nosotros. El problema es que no se le puede decir nada a ellos, porque seguramente van armados, son un Claro. grupo, entonces te van a hacer daño, ¿sabes? Y mejor es no decir nada, porque a veces vienen la propanga, viene la masa. Y no hay policía por aquí. Viene pues así como pasan por el pasado, no dice nada. Es tan común que... Lo llevan, digamos, pero igual pues le quitan todo lo que tienen los maleantes y ya otra vez lo botan. Lo largan y otra vez están a vuelta para acá. ¿Qué piensas de eso? Ni bien ni mal. Cada uno tiene su película en la cabeza. Haciendo tu cosa con... Eso es. Y yo tengo mi opinión. Es una locura, es una porquería. Es arruinar el día, la semana, el mes a una persona que no sabe si lo que tiene en el móvil, si tiene otro. Muy feo. Hemos dejado aquella zona porque os lo juro que me empecé a sentir mal. Quería grabar cómo trabajaba esta gente, cómo robaba. Lo estabas viendo robar, dije, bueno, prendo la cámara, me dejan grabar, lo hago, pero cuando lo vi me entró algo. Entonces dije, escucha, vámonos y enséñame otras zonas así complicadas, a ver qué tal. Media hora de taxi, estamos en otro anillo. Santa Cruz está dividida por anillo, desde el 1 hasta el 4, el más periférico. Ahora estamos bastante alejados. Primero estuvimos en el Plan 3000, que es el barrio bajo de acá de Santa Cruz de la Sierra más popular, donde han salido muchos artistas de acá de la calle y demás. Y actualmente estamos en el Campódromo. ¿Campódromo? Estamos en el Campódromo, sí. Cago en la p. Bueno, si vamos con vosotros tampoco se puede. La zona Es un de- problema. Se puede, si querés, vamos. Dice que mejor que no, ¿eh? No, sí. A él tenés que pedirle permiso a este. No. Me has dicho que Plan 3000, por ejemplo, no son tan fuertes como vosotros. ¿Cuál es la diferencia? Hubo una época que hubo pandillas en todo Santa Cruz. Hubo una ocasión que había una pandilla allá en la Motoneta que se llamaba Los Cuñados. No nos dejaban de joder. Así que los llevamos a una laguna que se llama El Playón, 5 tipos. De ahí empezamos con ese hábito. Tipos que nos odian, lo espiamos, lo cagamos y se acababa la pandilla. Espera, ¿qué pasó con esa pandilla? ¿Qué La hiciste? deshicimos, le tiramos una tunda, o sea, lo hicimos entender, lo llevamos lejísimo al monte, no hicimos que cabe, hasta que él ya se doblegó. Así, para no tener peso de conciencia con su muerte, ¿entendés? Y ahora, si ya él no accedía, ya hasta ahí desaparecía, pues no, se lo desaparece. Por la edad que tenemos ya no estábamos pachitos, ¿no es? Si pasa algo, viene alguien aquí y uno de los tuyos. Claro, los cimbros, no me tiembla. Yo soy hijo de una brasilera, tengo esa sangre, ¿entendés? Ah, porque los brasileños son más fríos. Claro, a veces se me sale, por eso es que ya yo no bebo. Porque te entra el diablo. Claro, yo no aguanto ni una cagada de cualquiera. ¿Qué es para ti una falta de respeto? Que me ridiculice, ¿no ves? O que lo lleve a hacer una movida y la cague. Eso es una falta de respeto. ¿Y con tus manos utilizaría... Revólver. ¿Has estado en la cárcel? No, nunca. Soy bien inteligente para eso. Pues mucho, porque has sido una vida, ¿no? Muy loca y... Claro. Justo yo cuando te conté que mi madre cayó en España, yo quedé solín acá en mi casa. 4 años de delincuencia que da miedo. He visto cómo mis amigos, lo he visto a Ney, el que era de Cruz Santa, llegar cuando los polleros. No te acabaría de terminar de contar lo que yo he visto. ¿No tienes miedo de tus amigos? Porque son buena gente, tranquilo, pero sabes, alguna vez... Soy más letal que ellos. Yo le puedo dar la espalda a ellos mientras que ellos están en su locura, pero yo soy más rápido que ellos, más letal. ¿Qué le dirías a un niño que está viendo este video, que igual tiene su madre muerta o en la cárcel, se queda solo? Buscar a Dios.
porque acá en Bolivia casi no hay religión en los colegios y nos pierde la tecnología, los teléfonos, las películas, ¿entendés? Dios es la solución. ¿Vas a hablar silencio o te volvés? Porque no puedo quedar más yo con lo de mi rango, ¿entendés? Esto no es porque aquí la pincha se mueve a patadas. No somos rangos. No entra un ¿Sabes que aquí No somos rangos. de aquí han varios matones y varios muertos? Así que no, nadie de esto quiere ser famoso, ¿entendés? Mejor si no lo conocen, así son los malandros. Si tú me dices que no puedo grabar o hay alguien me lo dice, yo... Ellos te van a decir, Espera, a nosotros. Vamos a llegar, yo voy a hablar con el de mi rango. La feria me la vas a dar acá, no delante. Le voy a decir yo a mi No le vas a dar la boyfriend, feria, no. vamos a hacer una movida ahí para... yo se la charlo y empezás a grabar y yo... Vale. Voy a hacer que le agrade. Vale. Esta era la luz de la luna. Yo hago lo que dices tú, ¿vale? Sabéis muy bien que la calle obviamente tiene sus códigos, entonces hay que respetar. Y si te dicen aquí se puede hacer, se hace. Si no se puede hacer... Nadie quiere hacerse conocer. Exacto. Hay que respetar también porque están en su casa, en su privacidad y no queremos molestar a nadie. Como siempre, queremos exclusivamente documentar la realidad, nada más. Ya la pala de aquí para que no vean la luz de allá. Vale. Ahora. Pero, ¿viven aquí o simplemente vienen aquí? Viven en los canales. Ahorita vas a ver las chozas que hay. Y se montan como casitas de chapa o... Todo, cartón, un pedazo de hule, un pedazo de colcha. Todo se lo niega y ahorita la vas a ver. Bueno, hemos llegado en una especie de campamento llenos de gente que utiliza sustancias. No sé dónde me he metido porque no conozco a nadie bien. Conozco solo al cantante y lo conozco de media hora. Y no sé el nivel de confianza, ¿no?, que le puedo tener. Hermano, ¿sabes qué? Estas son las cosas más peligrosas. ¿Esta? ¿Tú crees? ¿De toda la ciudad? De toda la ciudad, de todas las cosas así. Buenas. Muy bien, gracias. Más tranquilo para estar por acá, digamos. Digamos, nos sentimos más tranquilos por acá, pues, ¿no? Claro, sí. Ya puedes grabar, sí. Sí. Pero si yo entro solo sin contacto, puede ser peligroso para una persona que no conoce. Usted podemos hablar. No Si se sé, porta bien, no. Yo no tengo nada que ver, nada, digamos, todo tranquilo conmigo. ¿Se utilizan algún tipo de sustancia aquí? No, nada que ver. ¿Nada? Vale, pues ya está, ya lo tenemos. Todo bien. No, quería preguntar un poquito más sobre droga y vida de calle, pero si aquí simplemente vivís y nada más, Lo único que vas no hay mucho que contar. ¡No quiere hablar! Bueno, Años que vivió para acá y me dice que yo soy... no, pero no quiero tampoco molestar ni hacer preguntas incómodas, ¿sabes? Buscan ¿Por qué el tantas dinero. preguntas? Porque mi canal habla de eso, de vida real, vida en la calle, cosas así. No, le he preguntado si se La puede. vida loca. Yo me dedico a la locura, la vida loca, ¿me entendés? ¿Qué es la vida loca? La vida loca es lo que venga en la calle, lo que venga en las circunstancias, es lo que uno se la busca, el dinero, el día a día, ¿me entendés? Eso es la vida loca para mí. ¿Es una vida difícil? Difícil, no conozco esa palabra, no está en mi diccionario, papá, ¿me entendés? Porque yo vengo de abajo. Cada uno, aquí nos la buscamos, sabemos qué es lo que es difícil, qué es lo que es fácil. Y ahí vamos para adelante. No tenía más. Sin entrar demasiado en detalle, ¿me puedes contar un poco de tu vida? ¿Has tenido una infancia complicada? La verdad que no me gusta hablar mucho de mi vida porque al que se la cuento no tiene por qué vivir, ¿me entendés? Entonces, son cosas que uno pasa, hace locura, hace cosas bonitas, cosas malas. Y como todo gánster, todo calle, ¿me entendés? Todo sicario, todo locoto, siempre activo, siempre ready para la que sea. Estamos para lo que venga, estamos ready, afrontando todo lo que venga, ¿me entendés? ¿Te gustaría en algún momento cambiar de vida y, no sé, tener una familia? Te cuento que ya cambié de vida. Estuve sano durante 4 años después de ser drogadicto. Tengo malos hábitos, ¿me entendés? Esta es la vida. Si ahora necesitas, no sé, 50 pesitos para comprar, ¿cómo lo consigues? ¿Dónde vas? ¿Con quién hablas? ¿O qué haces? Eso es mi asunto, ¿me entendés? Yo puedo ir y te puedo decir, prestame 50 pesos, podés o no, empezar a hablar con algo, y ahí está la nota. ¿Te ha pasado a lo largo de tu vida de tener que hacer daño a alguien para conseguir lo que Ya, quieres? pues papá, de los 12 años que
tengo conciencia, ¿me entendés? He tenido que buscármela. A mi hermano me lo mataron a los 12 años. Cuando yo tenía 12 años me lo mataron en mi cara, entonces eso es poco, con eso te puedo decir. Esto es muy traumático, muy fuerte. No, eso es algo bien guaso, es algo bien fuerte. Te volé un capa frío, te volé un capa que te vale verga lo que venga, ¿me entendés? Te vale verga, pero ¿ha pasado en algún momento que te has Pero arrepentido? tampoco había muchas preguntas. Vale, ya está, hermano, ya está. Ya está. No, tranquilo, nomás que en la zona, usted sabe, cualquier cosa que pasa aquí, es conmigo aquí la nota, ¿te das cuenta? De todos los pelados que van y reciclan, uno que se van para todos lados, van y se la buscan. Aquí el que manda soy yo, papá. ¿Cómo se consigue ser el jefe? O sea, digamos, aquí participando con los pelados, una cosa, cuando ellos no tienen su cosa, yo tengo que darle. Aquí comemos, lo organizo el bajón, todo lo que hacemos Con acá. sacrificio y respeto, con estos cosi. Pero, exacto, el jefe, el capo, ¿es la persona mayor de edad o es la persona, no sé, más violenta o es el más inteligente? La edad que sea. No, por ser muy violento, digamos, por ser amigo con toditos los me creen, digamos, llevarme bien, digamos, más que todo, ¿no? Claro. No a la violencia, digamos, acá más yo evito esos Acá problemas. somos digamos. amor y paz. Cuando ves un chico muy joven que viene aquí, de, no sé, 14 años, 15 años, ¿le aconsejas salir de este mundo o...? Por ley, papá, ¿qué se va a venir a fregar acá? Vamos pelando nomás. Vamos pelando como... ¿Qué es pelándonos? Vamos de ida Pelando, nomás. y allá nomás. Aquí es prohibido los menores de edad, porque viene cada vez, tira su vuelta a la policía, viene... Ah, tiene que ser mayores. Acá está Regla, que está caliente. Listo. Chao, hermano. Nos vemos. Vámonos. Está pasando de todo. Ha empezado tranquilo el episodio y aquí se está calentando. Pero tú no vives aquí, tú tienes moto y todo. Ah, yo vivo acá, yo soy de la calle 6, también viví con ellos. ¿Ah, sí? 3 años, ¿no? Sí. ¿Y cómo has conseguido salir de esa situación? ¿Cómo salí? Gracias a mi hijo. Es difícil salir de todas estas cosas. Es muy difícil. Es difícil. Hay varios amigos que tengo ahí que están metidos, pero no, ellos no quieren, pero en realidad el vicio lo domina. Pero, ¿cómo pasan el día? No entiendo. Están ahí tirados todo el día sin hacer nada. Todo el día, no, bueno, uno sale a buscarse lápiz, recogen Ya. lata, fierro. Bueno, también haciendo cositas malas, supongo. Como Obviamente, ¿para qué vamos a discutir? No te Exacto. diga más, órdenes arriba. Ya vio, usted escuchó al jefe. no nos mentimos. Exacto. Usted escuchó al jefe ya. Sí. Escuchó al jefe ya. Buah, es una vida muy loca, ¿eh? Demasiado. ¿Para qué vamos a discutir? Aquí estamos. Gracias, hermano. Gracias. Bueno, ya nos vamos. Dejamos esta zona. Locura total. Es súper desolada. Mira, no hay nada. Totalmente a oscura. Enciendo la luz porque el alumbrado es bastante deficiente. Cuando estaba con estos chicos que estaban un poquito acelerados, la verdad que sentía mucho nerviosismo. Estaba sin mi contacto, solo con el cantante y no sé, me hablaban de una manera un poquito rara, la verdad. Lo que pasa es que acá si llega la policía nos van a agarrar de uno. No nos preguntan nada. No. Eso ¿En serio? No nos agarran. Tenemos que agarrar. Si ni bien veas una patrulla. Así razón, así. Si ni bien veas una patrulla. Solo por caminar. Solo por caminar en la calle porque me han encontrado en situaciones raras y pum, pan, yo no haciendo nada. Aquí lo que te van a Se meten, te agarran y te meten al preso, aquí lo te que te van a sacan decir- plata y te aquí pegan. lo que te van a Te decir- dejan todo miradito tirado ahí en la celda. No, quítate la gafa, si no, de verdad piensa que somos. Sí, que los vamos a sacan atacar. para allá? Quítate la capucha, no sé, que parecemos normales. ¿Te vas delante? Bueno, ya hemos llegado a la última location que puede ser una de las más peligrosas, si no la más peligrosa del día de hoy y seguramente la más escenográfica. Mirad aquí. ¡Qué locura! Pues, ¿qué es ese edificio tan tétrico? Era un antiguo parque de diversión para niños y tiene una historia aún más oscura que su apariencia. El dueño, Marco Cámara, era un millonario aquí de Santa Cruz que tenía panaderías. ¿Qué pasó? Pasó que su hija denunció algo terrible. Parece que vendía niñas de entre 15 a 23 años. Esto ya se sabía antes, solo que como el tío tenía mucha guita, mucha plata, tenía obviamente muchas conexiones con las policías que estaban bien calladitos. Pero cuando esta historia se hizo demasiado grande, pues cerró todo. Y ahora es el lugar, como podéis ver detrás mío, de gente
sin techo. Han intentado vender este lugar, reformarlo, pero probablemente nadie lo quiere comprar o es demasiado caro demolirlo. Es enorme, enorme. Ahora, la idea es entrar para ver un poco qué tal, pero ahora necesitamos refuerzo. Pues aquí han llegado. ¿Lo veis? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas. ¿Por qué razón viniste acá? Me han contado que tiene una historia muy loca este lugar. Ah, aquí estoy yo. ¿Tú vives aquí? Sí. Dime. Este es mi amigo. Él es el duro acá. ¿Qué tal, hermano? Encantado. ¿Querés entrar? Sí. Vení, yo te voy a... ¿Vamos seguros con vosotros? Claro. Vamos. Tengo mucho para contar, como has escuchado las voces, ¿no? Sí. No, él es de España, él es de ¿Todo España. bien? No, estamos con ella. Eso, ¿puedo o no? Hago videos en YouTube, quería contar de ese lugar. Acá, escúchame. No se puede. No se puede, pero en Vale. otro momentito, ahorita estamos ocupados. Vale. Ya, te Cuidado la cabeza. ¿Qué tal, hermano? ¿Todo bien? Se ha hecho muchas cosas. ¿Cómo como qué? brujería. Ah, tiene fama de ser un lugar complicado. Exactamente, pero ahorita nosotros habitamos, ¿por qué? Por la situación de calle, digamos, ¿no? Sí. Como cualquiera busca un refugio o algo. Y bueno, yo... Pero tú eres una chica muy guapa, muy joven. ¿Por qué estás en esta situación? Si puedo preguntar, ¿eh? No sé si es demasiado personal. Sí, yo consumo toda clase de cosas, pero no hago el mal a nadie. Claro. Yo prefiero pedir antes de que robar. Aquí todos son muy diferentes. Ven para acá. Vení, amigo. No, que nos están gritando de ahí, pero no sé de dónde, de allá. ¿Todo bien? Es que hay... No me quiero enfrentar, quiero solo saludarlos y decirle que va todo bien. Hay mucha gente mirando de la ventana, gritando. No se puede entrar, hermano, ¿no? No, esto no va a Ya. No te preocupes, no te preocupes. No te preocupes. Y no quería molestar, ¿eh? Era solo para ver el lugar. Tranquilo, gracias. Gracias. Como te diste cuenta... ¿Qué ocultan? No entiendo, porque entiendo que viven ahí, pero yo no quiero hablar con ellos, quería solo ver el lugar. Ajá, pero ¿sabes? ya viste mucho, ¿no? En tu No vi cámara. nada. No, ¿qué vi? No, así de noche no se ve nada, no se ve ni la gente, ¿sabes? Pero tú como mujer, y repito, siendo además de mujer muy guapa, ¿no tienes miedo que te pasen cositas aquí por la noche? ¿Sabes? Como... Mira, me he adaptado al mundo. Pero ¿cómo te puedes defender? Al final tú físicamente eres mucho más... ¿Cómo me defiendo? Yo no actúo acá, yo no hago nada malo. Es él el que me defiende, mi papá, en el cielo. ¿Puedes mostrar la luna? ¿Puedes mostrarle la luna? Ahí va. Él es mi papá. Ahí está. Te protege cada noche. Todos los días le agradezco por un día más de vida, porque el Señor va abriendo muchas puertas, ¿no? Y Él sabe qué es lo que estoy haciendo acá. Aunque muestra cosas feas, cosas bonitas, el Señor siempre está cuidándome. Soy una persona, en el mundo estoy, pero Él está conmigo siempre. Él no deja que me pase algo malo. ¿Y no le has pedido a tu papá y a Dios salir de esta situación? ¿O quieres estar aquí? Mi papá que me engendró se fue a los 4 años. Él es mi papá verdadero, mi papá celestial. Él me cuida, Él me guarda, Él me protege. Nadie se quiere quedar atrás. Tiene razón, pero esperando a Dios muchas veces pasan los años, el cuerpo se destroza, la droga se empodera de tu cuerpo y ya no puedes salir. Tienes que ser fuerte aquí en la cabeza, ¿sabes? Por eso te decimos, cuando el enemigo ataca de una manera impresionante, pero... Como tú esperas cuando llega y viene, te metes los dardos y tú no puedes salir ahí, te has atrapado en todo ese círculo, en todos esos pisos. Mi voz... Ni yo, ni vos podías salir de ahí si tú no metieras ahí al lugar. Pero ¿por qué los chicos gritaban de la ventana que no querían, sabes? Cuando tú veas el video te vas a explicar solo y ¿Te alguien te animarías va a a subir al tercer explicar. piso con nosotros? Bueno, no sé, ¿eh? Cerrar la puerta. No sé. No sé, porque me han parecido un poquito... No ¿sabes? No tengas que estar conmigo. Seremos viciosos a todo lo que te la gana, ¿sabes? Pero somos respetuosos. Yo soy muy no somos para nadie. diferente. ¿Entiendes? No olvido la primera vez que te vi nacer, cuando eras muy pequeña.
casi te atropellan 6 autos y yo te rescaté. Iba, como dice ella, toda opa, así como zombie, y me hizo, ¿dónde vas vos? ¡Pam! Y aquí estoy explicándote esto, y es algo increíble, el Señor es bueno. Como soy sincera, también no me escondo de nadie, no le tengo miedo a nadie, solo a mi papá cuando se enoja. Es la luna, el sol y las estrellas, Él es el rey del mundo. Él creó a su creación. Soy alguien diferente igual. Chao. Chao, guapa. Te amo, dice. ¿Qué pensar? ¿Qué decir? No lo sé, la verdad. Espero que os haya gustado. Como siempre, nos vemos en el próximo episodio.